Buenos días, vamos a comenzar con la clase. ¿Me escuchan, sí? Buenos días, doctora. Sí, se le escucha. Excelente, ya. ¿Cómo? Listo. Entonces vamos a hablar el día de hoy del sistema endocrinológico con algunas acciones hormonales que son importantes. Vamos a comenzar. Bueno, el sistema endocrino, como ustedes pueden ver, el sistema endocrino es un sistema formado por glándulas de secreción interna y células endocrinas. Provoca cambios en procesos fisiológicos y químicos que ayudan a mantener la homeostasis. Las hormonas son sustancias que una sustancia química específica producida por un órgano o determinadas células del mismo que transportada por la circulación u otros líquidos produce efectos sobre funciones de célula y sistema sin aportar caudales importantes de materia o energía. Entonces tenemos varios tipos, tenemos varias formas realmente que se clasifican las hormonas, ¿no? Tenemos esta clasificación que es endocrina, neuroendocrina, paracrina y autocrina. Entonces, generalmente es la que nos habla de las diferentes formas de acción de las hormonas. Entonces, las endocrinas producidas por glándulas, células especializadas que las secretan a la sangre. Las neuroendocrinas secretadas por las neuronas hacia la sangre. Influyen en las neuroendocrinas, por ejemplo, también pueden pasar a veces de una célula neural, o sea, de una neurona que puede producir parte de estas hormonas y pueden pasar al sistema endocrino. Las paracrinas secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células diana vecinas de un tipo distinto, y las autocrinas producidas por células que pasan al líquido extracelular desde el que actúan sobre la misma célula que la fabrican, o sea, actúan sobre sí misma, ¿no? Aquí podemos ver una forma de un gráfico acerca de cómo actúan las autocrinas, las paracrinas y la acción endocrina que circula en la sangre, y la forma que actúan en diferentes maneras la endocrina, la paracrina y la autocrina, ¿no? Entonces hay tres clases generales de hormonas: las proteínas y los polipéptidos, los polipéptidos en general, como las hormonas secretadas de la adenipófisis, la neurohipófisis, el páncreas, como la insulina y el glucagón, las glándulas paratiroideas, con la paratormona, entre otras. Las esteroideas secretadas por la corteza suprarrenal, como el cortisol, la aldosterona, ovarios, estrógenos y progesterona. Los testículos con testosterona y la placenta con estrógenos y progesterona. Y derivados del aminoácido tirosina, secretado por la glándula tiroides con la tiroxina, triotironina, y la médula suprarrenal con adrenalina y noradrenalina. Entonces tenemos esas clases de hormonas. Entonces, cuando hablamos de receptores, la acción de una hormona comienza con la unión a un receptor específico de la célula efectora. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de receptores, por ejemplo, también la acción de la hormona tiene que ver con el número de receptores en la glándula. Y hay veces que hay formas de presentación en las hormonas, el órgano receptor tiene menos receptores y la respuesta va a ser menor. Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee entre 2.000 y 100.000 receptores. Por ejemplo, algo que es un comentario partiendo, por ejemplo, tenemos el tamaño de las mamas. El tamaño de las mamas tiene que ver con el número de receptores de estrógenos en las mamas. Pero por eso las mujeres que tienen más o menos mamas tienen más o menos receptores en relación, ¿no? Digamos. Los receptores hormonales se encuentran en los siguientes lugares. 1. En o sobre la superficie de la membrana celular. Los receptores de membrana son específicos, sobre todo de las hormonas proteicas, peptídicas y de la catecolamina. En el citoplasma celular, los receptores principales de las distintas hormonas esteroideas se encuentran en el citoplasma y los del núcleo. Entonces tendríamos que son membrana celular, citoplasma y núcleo. Transporte de hormonas en sangre. Las hormonas hidrosolubles, como son los péptidos y las catecolaminas, se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta el tejido efector, donde difunden desde los capilares para pasar al líquido intersticial y optimizar las células efectores. Las hormonas esteroideas y tiroideas
circulan en la sangre unidas principalmente a las proteínas plasmáticas. Por eso, no sé si han tenido oportunidades que han hecho práctica, es ver, por ejemplo, la T4 total, la T4 libre, la T3 total, la T3 libre. Entonces varias hormonas, la que se conducen unidas a proteínas, podemos ver una forma libre y una forma total, como la testosterona total, la testosterona libre. Entonces, factores que pueden aumentar o disminuir la concentración de la hormona en la sangre. El primero consiste en el ritmo de excreción de la hormona hacia la sangre. No, muchas de las hormonas se segregan por pulsos, todas, ¿no? Tienen diferente forma pulsátil. El segundo es la velocidad de aclaramiento de la hormona en la sangre, que recibe el nombre de tasa de aclaramiento metabólico. Entonces, dos cosas importantes. Si la pregunta es, ¿esos factores? Van dos. Las hormonas se eliminan del plasma de diversas maneras, tales como 1. Destrucción metabólica de los tejidos. 2. Unión a los tejidos. 3. Excreción hepática por la bilis. Y 4. Excreción renal hacia la orina. Las hormonas que se encuentran unidas a las proteínas plasmáticas se eliminan de la sangre con una velocidad mucho menor que la que circulan libremente. Entonces, es también, por ejemplo, también cuando hablamos de la estabilidad de la hormona, ¿no? La hormona total va a tener mayor estabilidad. Los mecanismos bioquímicos de acción hormonal. En el organismo humano existen las células diana, también llamadas células blanco, células receptoras o células efectoras. Poseen receptores específicos para las hormonas en superficie o en el interior. Cuando la hormona transportada por la sangre llega a la célula diana, hace contacto con el receptor, como una llave o como una cerradura. La célula es impulsada y realiza una acción específica según el tipo de hormona que se trate, esteroidal o proteica. Entonces, es la unión perfecta, ¿no? Las hormonas tiroideas, gracias a su naturaleza lipídica, atraviesan fácilmente la membrana. ¿Cuál es entonces el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas? Atraviesan rápidamente las membranas de las células diana o células blanco y se unen a la molécula receptora del tipo proteico que se encuentra en el citoplasma. ¿Aló? Bien, la relación entre la cantidad producida y los recursos, insumos utilizados. ¿Aló? Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, entonces de esta manera el núcleo donde ejercerán su acción, de esta manera llegan al núcleo, donde ejercerán su acción modificando la expresión genética del ADN, promoviendo o inhibiendo la síntesis de determinadas proteínas, que desencadenarán el proceso fisiológico de los que esa hormona es responsable. Las moléculas de ARN mensajero originadas se encargan en dirigir en el citoplasma la síntesis de unidades proteicas, que son las que producen los efectos fisiológicos hormonales que esperamos. Entonces tenemos la forma actual de las hormonas esteroides. ¿Y cómo actúan las hormonas proteicas? Las hormonas proteicas, por ser moléculas de gran tamaño, no pueden entrar en el interior de la célula blanco, o ellos se unen a moléculas receptoras que en la superficie de su membrana plasmática, provocando la formación de un segundo mensajero, el segundo mensajero AMP cíclico, que es el que induce el cambio de la célula al activar una serie de enzimas que producirán el efecto metabólico deseado. En este caso, la hormona, a través del complejo hormona-receptor, activa la serie de reacciones químicas que se traducen en la acción hormonal concreta. Entonces, ¿cuáles son las características generales de las hormonas? 1. Se producen en pequeñas cantidades. 2. Se liberan en el espacio intercelular. 3. Viajan por la sangre. 4. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de las hormonas. Y 5. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. Entonces, los receptores discriminan con precisión. Las hormonas inician un efecto biológico por fijación de receptores específicos. Eso es indudable, ¿no? Los receptores de hormonas se dividen en dos clases, de membrana y nucleares. Los receptores de membrana. Los receptores de membrana tenemos que actúan, como pueden ver, en todas estas hormonas que estamos poniendo aquí. Entonces, la prolactina, el IGF-1, la tirosinasa, factor de crecimiento tirosinasa, etcétera. Eso van a actuar a nivel de la médula. Los que actúan a nivel nuclear son todas estas otras hormonas que pueden actuar a nivel nuclear, ¿no? Entonces, tenemos también las funciones de las hormonas. Generalmente tenemos funciones fisiológicas de las hormonas, pueden dividirse en 3 áreas generales. 1. 2. Mantenimiento de la homeostasis y 3. Reproducción. Cuando hablamos de crecimiento,
Entonces, ese complejo fenómeno de crecimiento interfiere en muchas hormonas y factores nutritivos en realidad, ¿no? Entonces, casi la totalidad de las hormonas incluyen la homeostasis, pero las más importantes son la hormona tiroidea, el cortisol, la paratormona, los mineralocorticoides y la insulina. En la reproducción tenemos que ver 4 sectores: la determinación sexual, el desarrollo sexual, la manutención sexual durante la pubertad, la concepción, embarazo, lactancia y crianza de los hijos, y el cese de la capacidad reproductora en la menopausia. Entonces, esos son los campos que tiene que ver la reproducción. Entonces tenemos el sistema de regulación hormonal por retroalimentación. Entonces, siempre hemos hablado de los ejes. El eje siempre son ejes de retroalimentación. Por ejemplo, si tenemos las hormonas hipofisiarias, la mayoría son estimulantes, ¿no? Y tienen un factor estimulante a nivel hipotalámico. Entonces, generalmente la producción de la hormona a nivel del órgano blanco tiene un efecto inhibidor tanto de la acción de la hormona estimulante a nivel hipofisiario como a nivel hipotalámico. La mayor parte de los ejes hormonales en este nivel tienen esa respuesta, siempre hay que tener en cuenta. Entonces tenemos las diferentes hormonas. En el sistema nervioso central tenemos la hormona liberadora en hipotálamo, la hormona liberadora de tireotropina, la dopamina. Hay que recordar que la dopamina tiene un efecto también de neurotransmisora a nivel también como hormona. La hormona liberadora de somatotropina, la somatostatina, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la oxitocina y la vasopresina. En la glándula pineal tenemos la melatonina y la dimetiltriptamina. En la glándula hipofisiaria tenemos la adenipoficina, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la prolastina. En la hipófisis media, la hormona estimulante de los melanocitos. La neurohipófisis, la oxitocina, la vasopresina, ambas también pueden verse en su forma almacenada, y la tiroides, la tirotropina, la triotironina y la tiroxina. En el sistema digestivo tenemos en el hígado el factor de crecimiento insulinoide, la somatomerina, también conocida como IGF-1, el angiotensinógeno, la angiotensina y la tromboyetina. En el duodeno la secretina y la colecitoquinina. En el riñón la renina, la eritropoyetina, el calcitriol y la tromboyetina. En el estómago la gastrina, la grelina, el neuropéptido I, la somatostatina, la histamina y la endotelina. En el páncreas tenemos la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Los glucocorticoides, los mineralocorticoides y el andrógeno. En la médula adrenal, adrenalina, noradrenalina, dopamina y encefalina. Luego tenemos el sistema reproductivo, tenemos la progesterona, la androstenediona, los estrógenos y la inhibina. En los testículos, andrógenos, el estradiol y inhibina también. En la placenta, la progesterona, los estrógenos, la gonadotropina coriónica humana, el lactógeno placentario y la inhibina. En el útero, la prolactina y la relaxina. A nivel de la regulación del calcio tenemos en la piel el calcifedol, el paratiroideo, la hormona paratiroidea, y tenemos también el tejido adiposo, la leptina y los estrógenos, en el corazón el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral, y en la médula ósea la tromboyetina. Entonces, si tenemos la acción de las hormonas en el organismo, las hormonas son activadas en concentraciones muy pequeñas. Existen 2 formas de acción en el organismo por parte de ellas: una acción generalizada y una acción localizada. La acción generalizada, en este caso, actúa sobre los órganos y tejidos de modo distinto, dependiendo de la naturaleza del reactor hormonal, como el glucagón o la insulina. La acción localizada, en este caso, aunque las hormonas se liberen en el torrente sanguíneo, solo tiene un efecto sobre determinado tejido órgano, por ejemplo, la colecitoquinina, que es la hormona intestinal. Efectos hormonales. Estimulante puede ser promover la actividad de un tejido, ejemplo la prolactina, la producción de la leche. Inhibitorio, disminuir la acción del tejido, ejemplo la somatostatina, disminuir la producción de hormona de crecimiento. Antagonista, cuando un par de hormonas tienen un efecto opuesto entre sí, ejemplo la insulina y el glucagón. Sinergista, cuando 2 hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas, ejemplo. Entonces, la trópica, esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino, ejemplo la gonadotropina. La naturaleza de los hormonas. No pueden ser derivados de aminoácidos, neuropéptidos, grandes proteínas, hormonas esteroideas y derivados de vitaminas, como dijimos anteriormente.
Entonces tenemos, en este caso, la clasificación que habíamos hablado de las hormonas para ver de quién es quién, ¿no? Tenemos las aminoácidos son hidrosolubles, como son las hormonas hipotalámicas, como la vasopresina, la oxitocina. Entonces, la vasopresina produce en el núcleo supraóptico, la oxitocina en el núcleo paraventricular. Las hormonas hipófisis, que la CTH, la TSH, la gonadotropina, la LH, la FSH, la hormona de crecimiento y la somatotropina y la prolactina. Tenemos las hormonas pancreáticas, glucagón, insulina, la somatostatina, todas son proteínas. La tirocalcitonina, la paratormona, la hormona coriónica humana, la troponina coriónica humana, la somatotropina coriónica. Las esteroideas son generalmente derivadas del colesterol, de la hormona de la corteza suprarrenal, la aldosterona, el cortisol, los andrógenos, las hormonas ováricas, estrógenos, progesterona, la hormona testicular, que es la testosterona, los esteroides placentarios, estrógeno y progesterona, las aminas, las hormonas tiroideas, las hormonas de la médula suprarrenal, la adrenalina, la histamina, la serotonina y la melatonina. Y los eicosanoides, como son las prostaglandinas y los leucotrienos. Clasificación. Entonces tenemos la liberación de las hormonas del hipotálamo en un sistema porta cerrado, lo que asegura que la hormona llegue a la pituitaria anterior. Las paracrinas, las células de síntesis secretan la hormona que difunden hasta una célula B. Ejemplo, la producción de testosterona por las células de Leydig después de que difunden túbulos seminíferos. Las autocrinas, las células blancas, sintetizan y secretan la hormona como las prostaglandinas. Y los neurotransmisores, la acetilcolina y la norepinefrina, se clasifican como neurohormonas paracrinas. Entonces, la organización y funcionamiento del sistema endocrinológico obedece a la ley general de los sistemas acción-reacción, dado que su objetivo es mantener un equilibrio final constante. Tipo de sistemas, hay dos tipos, los ejes endocrinos y la regulación endocrina autónoma. La regulación de los ejes endocrinos. La regulación automática, si tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos la regulación automática, se asegura el nivel constante de la concentración hormonal. La variación de la concentración hormonal circulante es la que condiciona la regulación gracias a dos mecanismos antagónicos, los cuales son la retroalimentación positiva, el feedback positivo y el feedback negativo. La hormona al activar a una célula blanco se descarga una señal que viaja hasta la glándula endocrina para estimular el incremento de la secreción hormonal, mientras que el feedback negativo, el aumento de una hormona periférica en la sangre, produce la disminución de la secreción hormonal, siendo este mecanismo de control. La retroalimentación negativa. El funcionamiento del sistema endocrino es mediante retroalimentación negativa o retroalimentación feedback. La glándula recibe la información para la secreción de la hormona, la glándula libera la hormona y la hormona actúa en el órgano blanco celular que produce el cambio en el medio interno. El cambio en el medio interno es detectado por la glándula secretora e inhibe la secreción de la hormona hasta que recibe nueva orden de secreción. Son aquellas que se producen las hormonas hipotalámicas en las neuronas con el núcleo nerviosa. Se puede distinguir dos tipos de hormonas, las que se producen en el hipotálamo, pero van a emigrar a través de las largas prolongaciones, las que se producen en el hipotálamo a través de la sangre, el sistema porta hipofisiario, ¿no? Entonces ahí está la vasopresina, por ejemplo, ¿no? Las hormonas estimulantes, las hormonas hipotalámicas, por ejemplo, las que se producen a nivel de hipotálamo son la hormona liberadora de tireotropina, la hormona liberadora de hormona luteinizante, el factor liberador de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, el factor inhibidor de la prolactina. Tenemos la somatostatina, factor inhibidor de la liberación de somatostatina, además del páncreas bloquea la excreción de insulina, glucagón y gastrina. El factor inhibidor de la prolactina y el factor inhibidor de la atropina, ¿no? Tenemos un poco la imagen a nivel de la producción de ¿qué pasa, no? Con la hormona estimulante, la hormona de crecimiento. Es la hormona estimulante, que tanto la tirotropina que estimula tanto la hormona tiroidea con la prolactina, la dopamina que inhibe la prolactina, la hormona gonadotropina que estimula la producción de FSH y la corticotropina que estimula la producción de todos los la producción hormonal a nivel suprarrenal. Luego tenemos, si vamos de hormona en hormona, tenemos la hormona antidiurética o vasopresina. Tiene una acción fisiológica, tenemos dos acciones, la antidiurética y la vasoconstrictora, ¿no? Recordemos.
La regulación de la secreción de la antidiurética es directamente proporcional al grado de osmolalidad plasmática. Entonces, es una acción, o sea, es como el guardián de la osmolalidad plasmática, ¿no? O sea, entra atrás la osmolalidad plasmática y va a regular tanto la cantidad de diuresis como la vasoconstricción, ¿no? Entonces tenemos dentro del hipotálamo tenemos células secretoras, ¿no? Que pueden ser las tuberoinfundibulares, que van al sistema portipotalámico, que van directo a la adenipófisis, que es la que hemos visto que son aquellas que son estimulantes a nivel de la adenipófisis, y estas dos hormonas que son la oxitocina y la vasopresina, que se segregan a través de los axones del tallo hipofisiario, o sea, no van directamente, no van a los axones del tallo hipofisiario y llegan a la neurohipófisis. Luego tenemos todas estas, dentro de las neurohormonas tenemos las estimulantes, que son todas estas, y las inhibitores, donde la más importante es el factor inhibidor de la prolactina. Estas todas además tienen una acción estimulante, tanto son del álamo hacia el hipófisis. Entonces tenemos aquí un poco estas son la parte de la neurohipófisis, que se segregan hacia la neurohipófisis del hipotálamo. En hipófisis tenemos, como sabemos, las situaciones de la silla turca, es pequeña, su tamaño es muy pequeño, entonces, y generalmente está cubierta por la dura madre, rodeada por un polígono de Willis, detrás del quiasma óptico, como recordemos. Entonces aquí un poco más acerca de eso. Y tenemos que la parte funcional tenemos en niños y adultos, la parte funcional y estructural, tanto en la parte de hipófisis como neurohipófisis. Aquí nuevamente tenemos un poco la parte estimulante, como podemos ver la parte anatómica, ¿no? La parte distal, la hipófisis, el infundíbulo medio, la región fundibular. Y esta es la producción hormonal, ¿no? Tenemos aquí la producción hormonal, la acción a nivel de hipófisis y la acción de su órgano, de diferentes órganos blancos de las hormonas hipofisiarias, tanto su efecto estimulante a todo este nivel, ¿no? Como siempre hemos hecho la neurohipófisis, la hipófisis es la jefa de todas las glándulas, es la que determina lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Entonces tenemos la regulación automática y la regulación manual. La regulación automática, hay una concentración de hormona sanguínea, la concentración disminuye la secreción hipotálamo hipofisiario automáticos o aumenta la secreción hipotálamo hipofisiario. Y tenemos la regulación manual, que es variaciones del medio externo. Tenemos en la adenipófisis, tenemos tipos de células, tenemos las cromófilas y las cromófagas, ¿no? No sé si recuerdan. Entonces tenemos y también dentro de las cromófilas tenemos las basófilas y acidófilas. Entonces, este es un cuadro bonito porque de alguna manera nos lo separa fácilmente. Estas son las diferentes, o sea, las células que producen este número de hormonas, y las acidófilas, que podemos recordarlo con facilidad. Digamos, las acidófilas serían solamente la ACTH, la TSH y la prolactina, que son las que producen esto, y las cromófagas serían solamente la ACTH. Entonces tenemos las hormonas de adenipófisis, la hormona de crecimiento, la prolactina, la TSH, la FSH, la LH, la adenocorticotropina, el estimulante de los melanocitos y el estimulante de las células intersticiales, ¿no? Entonces tenemos la prolactina, es de naturaleza proteica, acción de síntesis láctea, modifica el instinto maternal, produce proteogenosis, produce hiperglucemia, regulación por el péptido inhibidor, disminución, succión del pezón, aumento, TRH y PRH aumento, estrógenos disminución, patología de hiperprolactinemia. También, aunque no está colocada aquí, también la agalactia es producida por la falta de producción de prolactina, que se puede producir generalmente, por ejemplo, en el síndrome de Sheehan, cuando hay un parto muy complicado con una pérdida sanguínea excesiva. Entonces generalmente produce una disminución de las hormonas hipofisiales, y un síntoma es justamente la galactia. La FSH estimula el crecimiento de folículos ováricos, media la fase proliferativa menstrual, desarrollo de los túbulos seminíferos, diferenciación de espermatogonias, espermatoides. En los hombres la regulación es por inhibina, y en las mujeres por los estrógenos. La LH es naturaleza glicoproteica, produce la maduración final de folículos
Desencadena la ovulación, desarrolla el cuerpo lúteo, secreción de progesterona y estrógeno. En los hombres, obviamente, la producción de testosterona. La regulación es la dihidrotestosterona en los varones y el estradiol del RH y LH en las mujeres. La TSH glicoproteica es una subsinónimo de la tirotropina. Acción estimula la extractación de yodo, estimula la formación de T3T4, estimula la formación de tiroglobulina, estimula la liberación hormonal. La CTH estimula la corteza suprarrenal, la lipólisis, es melanotropa. Entonces tiene un ritmo circadiano, que generalmente es importante tanto en la suprarrenal, los picos matutinos y los picos nocturnos o los picos vespertinos. La regulación es por cortisol, ACTH, cortisol, todo el eje. La patología generalmente puede ser cuando se produce, por ejemplo, el síndrome de Nelson, es cuando por alguna situación ha habido una producción, por ejemplo, una adrenalectomía bilateral o un compromiso bilateral. Entonces hay un crecimiento, hay una producción excesiva de CTH, lo que produce hiperpigmentación, ¿no? Entonces es el síndrome de Nelson. No tenemos la melacorticotropina, producción de melanina, el efecto corticotropo y tirotropo. Entonces, cuando no existe, pues hay albinismo. Entonces también puede haber, cuando es parcial, puede haber vitíligo, ¿no? Como sabemos. Entonces tenemos otras patologías en la hipófisis. Por ejemplo, tenemos el craniofaringioma, que es un tumor congénito de hipófisis, original en la bolsa de Radke, muy frecuente en la niñez y puede ser muy grave. El panhipopituitarismo, enfermedad de Simon, déficit de todas las hormonas del hipófisis. El hipopituitarismo monotrópico, déficit de una sola hormona hipofisiaria, que también podemos tener, o también podemos como hipopituitarismo parcial. A veces son dos hormonas, el síndrome de Sheehan que les mencionaba. El hipogonadismo, su desarrollo de las gónadas. El hipogonadotrofismo, síndrome de Kallmann. Síndrome de Kallmann, que no sé si creo que con un grupo de no lo hemos tenido oportunidad de ver, es frecuente donde tenemos LH, FSH bajas, el hipergonadotrófico, LH, FSH altas, que antes producen por una tumoración, el anismo de Laron y el origen de Laron 2, que es por déficit de somatomedina, ¿no? Entonces, luego tenemos la hormona tiroirética. Generalmente puede producir un aumento por traumatismo, dolor, ansiedad, morfina, nicotina, hiposmorilidad, hipovolemia, estimulación por hipervolemia, alcohol, epinefrina. Por ejemplo, hay un trastorno, el síndrome de Schwarz-Batter, que es hipersecreción de hormona antidiurética, de hiperhidratación, hipernatremia. La diabetes insípida. La diabetes insípida que generalmente se produce por un daño a nivel de la neurohipófisis, muchas veces puede ser postquirúrgica. Generalmente cuando este daño es postquirúrgico, generalmente se presenta, puede presentarse en forma temporal cuando un paciente es intervenido, se puede presentar en forma temporal y generalmente puede durar 3 días y después generalmente luego vuelve a mejorar después del acto quirúrgico. Cuando se hace una resección de adenoma de hipófisis, es lo que puede pasar. Luego tenemos cuando el déficit es total, ¿no? Entonces, generalmente a nivel del periférico o también la diabetes insípida nefrogénica es porque hay una alteración de los receptores a nivel renal. La oxitocina. Entonces, generalmente su acción más importante es la contracción del útero grávido. Entonces, y la producción también, y la eyección láctea, ¿no? Aumento de secreción y la succión de pezones. Entonces tenemos su acción a nivel, aquí tenemos un poco la reflexión acerca de la tiroides, ¿no? Bueno, una de las glándulas blanco de la acción hipofisiaria es la glándula tiroidea, ¿no? Aquí tenemos un poco de su tamaño, su característica, la producción hormonal, las funciones. Entonces, pero esto lo van a ver ustedes probablemente realmente en varios simposios, no cabe hablar mucho de esto.
Pues tenemos aquí la calcitonina, la tirocalcitonina. La tirocalcitonina estimula la hipercalcemia. Su acción está estimulada por la hipercalcemia, su acción es disminuir la hipercalcemia, disminuir la actividad de la osteoclastina, evita la formación de osteoclastos, aumenta la actividad de osteoblástica, aumenta la presión renal de calcio, y inhibe la síntesis de la vitamina D1,25, ¿no? Y también tenemos la paratiroides. La paratiroides, no sé si tienen algún seminario de paratiroides o clase de paratiroides, pero generalmente, lógicamente, pueden ser 4, a veces pueden ser 6, ovoides lisas. Entonces, principal son generalmente acción nocifílica, y su producción es la paratormona. Estas aquí están las 4, suelen ser muy pequeñitas, ¿no? Y muchas veces sucede que cuando se hace una tiroidectomía total, cuando se hace por cáncer, por ejemplo, muchas veces se llevan las paratiroides, la oportunidad de ver pacientes con hipocalcemias por hipoparatiroidismo postquirúrgico, que puede ser muy importante. Entonces, generalmente la estimulación de hipocalcemia, o sea, la hipocalcemia estimula su producción. Su acción es hipercalcemia, hipocalciuria, hipofosforemia, hiperfosfaturia, resorción tubular de magnesio, excreción de potasio y sodio, secreción de gastrina, linfoactividad. Entonces puede haber hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces los síntomas: la tetania del hipoparatiroidismo, el laringoespasmo, calambres, torpeza mental, uñas y dientes defectuosos, cataratas; el hiperparatiroidismo, osteoporosis, osteitis fibrosa, fracturas frecuentes, síndrome renal, calcificación de tejidos, etc. Entonces tenemos aquí las suprarrenales, ¿no? La ubicación que ya conocen. Polo superior renal es el tamaño que ven allí. Entonces tenemos la descripción: cápsula y corteza, zona glomerular, los mineralocorticoides, aldosterona. La zona fasciculada, glucocorticoides, cortisol. La zona reticulada, esteroides sexuales, la dehidroepiandrosterona. En la médula, el ectodermo, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los glucocorticoides, son hiperglucemiantes, proteogénesis, proteólisis, lipogénico, aumento del flujo urinario, tiene un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, osteopénico, vasopresor. Entonces tenemos aquí la glándula suprarrenal. Las patologías son generalmente enfermedad de Addison, cuando hay una hipoproducción, de corticoides, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario, que es el síndrome de Cohn, que queda antes por un tumor, el hiperaldosteronismo secundario, el hipoaldosteronismo, el pleocromocitoma, que son síntomas. Aquí podemos hablar de causas de hipertensión secundaria, que es el síndrome de Cohn, todas las variantes de hiperaldosteronismo y la hipertensión. Y síndrome adrenogenital, que es un síndrome de una falta de diferenciación sexual adecuada por secreción excesiva, que también puede ser la hiperplasia suprarrenal congénita, clásica y la no clásica, ¿no? Que se presenta allí. Aquí tenemos el páncreas, la porción endocrina, hay islotes de Langerhans. Las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina, las células delta producen somatostatina, y las células producen péptido pancreático. Aquí un poco de la anatomía. El páncreas endocrino, la gluconeogénesis producida por la insulina, glucagón, la glucogenólisis, destrucción de glucógeno y neoglucogénesis, y la somatostatina, reguladora de secreción de insulina y glucagón. Tenemos la epífisis, representa en el epitálamo diencéfalo, segrega la melatonina, regulación de hormonas sexuales, pigmentación de piel, junto con la melanina. La melatonina también se considera como un regulador natural del sueño. La glándula pineal, el timo, es más representativo en niños, ubicado en el mediastino superior anterior, segrega timosina, que se encarga de la diferenciación de los linfocitos T en el tejido linfoide. En la placenta tenemos el tejido estacional ubicado en el útero, productor de hormonas, sustento del feto, presenta el trofoblasto, el lactógeno placentario, el FSH placentario, la prolactina, la progesterona, la gonadotropina coriónica humana, que se produce durante el embarazo. Tenemos el riñón, que tiene la actividad de la renina, el factor eritropoyético
eritropoyesis, el corazón, el pecho auricular natriurético, aumenta la diuresis. Gente, con ustedes no sé si han visto que medimos el péptido natriurético para determinar cardíaca, es un medidor muy preciso de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, y el sistema PUT, las células disgregadas por el aparato secretoras de hormonas, que también es parte de este sistema. Entonces, las patologías tiroideas se pueden dividir por exceso hormonal, por déficit hormonal y por resistencia a las hormonas. Entonces, cuando tenemos ejemplos, por ejemplo, pues, ¿aló? Sí, ¿Aló? Tipo de trastornos endocrinos, ejemplos: hiperfunción, los neoplásicos benignos, adenomas hipoficiarios, hiperparatiroidismo, nódulos tiroideos o suprarrenales autónomos, el feocromocitoma. Los malignos, el cáncer suprarrenal, el carcinoma medular de tiroides, el tumor carcinoide ectópico, la CTH ectópica, la secreción inadecuada de hormona diurética, la neoplasia endocrina múltiple, MEN1, MEN2, los autoinmunitarios, enfermedad de Graves, los diatrógenos, síndrome de Cushing, hipoglucemia, las infecciones o inflamatorios, tiroiditis subaguda, las mutaciones que activan receptores LH, TSH, receptores de paratormona, esa es la hiperfunción. La hipofunción, autoinmunitarios, tiroiditis Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Addison, insuficiencia poliglandular. Los diatrógenos, el hipopituitarismo secundario de radiación, el hipotiroidismo quirúrgico, las infecciones o inflamatorios de insuficiencia suprarrenal, sarcoidosis hipotalámica, las mutaciones hormonales de GH, LH, FSH, vasopresina, los efectos enzimáticos de deficiencia de 21-hidroxilasa, síndrome de Turner, factores de transfusión nutricionales, deficiencias vitamínicas, deficiencia de vitamina D, deficiencia de yodo, hemorragia, infarto, síndrome de Sheehan, insuficiencia suprarrenal, resistencia a las hormonas, mutaciones de los receptores, lo que tiene que ver con la membrana de GH, vasopresina, LH, FSH, CTH, GNRH. Los nucleares, también las mutaciones de las vías de señalización, osteodistrofia hereditaria de Albright, los receptores de diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la leptina, etc., ¿no? Bueno, es un tema un poco ligeramente árido, pero es un tema muy interesante. Realmente ahora les agradezco su atención. Nos veremos en la siguiente reunión. Hasta luego. Gracias, doctora.